Como decían, a cualquier hora del día. Estamos hablando de un hecho que se repite durante la tarde, durante la mañana, bueno, ni que hablar también a la noche, con lo que tienen que pasar los vecinos, de salir acompañados. Bueno, son prácticamente testimonios que se terminan de conocer y que prácticamente terminan de ser repetitivos, ¿no?, en distintos puntos de aquí de la ciudad con respecto a lo que pasan día a día y cómo viven la inseguridad propia de los distintos barrios. Se ha vuelto fácil para robar la calle, se ha vuelto extremadamente fácil para robar, se ha vuelto fácil a los delincuentes y la verdad, esperábamos al menos más controles sobre las motos, porque estamos inundados de motochorros. Es la forma más fácil que tienen de robar. Fácil para los delincuentes y difícil para los ciudadanos de bien. Así estamos en Rosario. Gracias, Juan. Gracias, Juan, y a los vecinos, y cerramos otra videoteca de robos. Crimen que ocurrió el sábado a las 4 de la madrugada. Es un ataque directo, es un ataque planificado y es un ataque con un alto poder de fuego. Y la vimos a ella tirada en el piso, desnuda, toda ensangrentada, con la cabeza llena de sangre. Le decía: Melanie, despertate. Matar a un ser humano inocente, un chico que tiene una vida por delante, 21 años, toda la vida trabajador. Así que pudo ingresar mi hermano y encontró a Carlos muerto en la cama, con la cabeza tapada con almohadas y un puñal en la espalda. Descienden de ese vehículo armados y efectúan disparos en contra de las personas que se encontraban en el interior. Me robaron el auto y le dieron un tiro sobre la cabeza porque hay pérdida de masa encefálica. La acribillaron a balazo en el pasillo de mi casa. Me mataron mi nietita de 6 años. Es el tercer bebé asesinado en lo que va de este año, y en los 3 asesinatos los chiquitos quedaron en el medio de las balas. Cuando yo llegué, mi hermana todavía estaba viva. La nena ya no. Tenían había muchas vainas tiradas en el piso. Fueron y me dijeron que habían matado a mi tía y vine y ella estaba tirada ahí. Las dos mujeres encontradas aquí en este lugar donde estamos nosotros, en una zona rural de Cabín 9, son hermanas. Ellas habían salido, me dijeron que se iba, que la acompañaba mi señora a tomar el colectivo y bueno, yo sentí los disparos y bajé rápido. Siempre la más buena profesora de todas. Que ella era más que mi profesora, era como mi segunda mamá. A todas las alumnas los trataba como si fuéramos su hija. Era una muy buena persona. Te voy a ayudar siempre, te voy a ayudar, te voy a sacar de este barrio peligroso. Me decía: cómprame una casa. Véndele, compra la zona residencial. Eso no es posible, hijita, es un sueño, pero él en su inocencia me lo decía. En Rosario contamos balas, pero lo contamos como si fuesen matemáticas, son las vidas de estas personas que llaman. Sí, decimos nosotros, ya le compramos cosas nosotros a ella. Siempre pagan el pato a las criaturas. Me arrancaron parte de mi vida. No sé cómo voy a seguir con esto. Que iba a cuidar de mi nieta, que iba a cuidar de su hija, que iba a cuidar de su mujer. Claudio tenía 49 años y murió escuchando los gritos desesperados de su hija. Acá se armó un tiroteo y la ligó. Escucharon un poco más para allá los tiros y bueno, y ella atinó, lo primero que atinó es agarrar a los nietos y que se tiren del suelo. Bueno, los vecinos me llamó y me habían dicho que habían matado a mi hermana. Yo lo que quiero es que hagan justicia. Yo sé que a mi hija no me la van a devolver. Yo no me la van a devolver paz. Sentadito ahí, y ellos son viejitos, ¿viste? Y ellos vieron que se armó ahí un pasillo y agarró todos los disparos en la espalda. El palo de madera ensangrentado, ¿sí? Este palo de madera tiene sangre de Patricio. Le parten la cabeza, lo golpean en la cara, en la boca. Ojalá no me tengan que venir a hacer una nota porque mi papá se murió. Es lo único que yo pido. San Patricio era mi papá y era la persona más honrada que te dije anteriormente que pude haber conocido y que me enseñó muchas cosas de las buenas, que evidentemente esta gente que le hizo eso no las tuvo.
Era mi bebé, era mi hijo, el que me arrancaron, el que no voy a ver más. Era buenito, ahora lo tengo que buscar un cajón. Me lo van a dar un cajón. Las estadísticas y los números sirven para saber dónde estamos parados y son necesarias justamente para esto, para saber dónde estamos parados. Pero nosotros a veces contamos números y después, detrás de cada número, tenemos que ir a ver la historia y a contar y a hablar de la gente que estaba detrás de ese número y que va a estar detrás de ese número. Hay miles de historias y miles de caras que nosotros conocemos permanentemente detrás de esto, que son las estadísticas. Tantas vidas truncas, tantos sueños rotos, y verlos todos juntos en el informe que acabamos de ver es muy triste, es muy doloroso, es muy difícil, porque ocurren en las calles de la ciudad que elegimos para vivir, la ciudad de Rosario. Superamos el año 2013 y lo tenemos a Agustín, y gracias por venir, Agustín. Lo veníamos contando y veníamos diciendo nos falta tanto, y estamos con estos números y estamos con esta violencia, y lo que vimos acá aclaramos que son solo los casos, tal vez los que más nos han dolido, porque era gente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hay tantos otros, porque estamos hablando de 264, que no pudimos llegar a mostrar. Es imposible. Hay otros que tienen que ver con bandas, con balaceras, con ajustes, pero no ajustes, lo decimos, con encargos, con sicarios, que no los llegamos a mostrar. Obviamente que no van a hablar la familia de estas personas, pero son todos, llegamos a 264. 264, que es la cifra que habíamos alcanzado en el año 2013, año que, recordemos, había sido el más violento, o por lo menos en los registros recientes, por sobre todas las cosas, un año marcado, el 2013, por el asesinato de Claudio el Pájaro Calero, el líder de los monos, todo el raíz de venganza que vino posteriormente de esto. Pero el año 2022 no tiene un único eje en el cual ampararnos, como hice yo recién en el año 2013. El año 2022, el que todavía no ha terminado, que ya alcanzamos la misma cifra que el año 2013, pero nos queda todo el mes de diciembre por delante, con todo lo que esto significa para las estadísticas criminales que vamos a seguramente analizar en los años posteriores. Lo que podemos empezar a hacer es, y es lo que hicimos también con producción, es empezar a ver sobre qué ejes giró la violencia este año en Rosario. Tiene sus características, algo que ya iban mencionando recién en la introducción, y tiene mucho, pero mucho que ver con un problema de fondo que tenemos hace más de una década, que es el narcotráfico, que es la venta de droga y que es cada uno de los eslabones que componen esta cadena, que va desde el que provee la droga hasta el que gatilla para defender un territorio o copar un territorio para la venta de estupefacientes. Siempre hablamos de dinero, pero hoy estamos hablando que producto de ese dinero estamos hablando de muertes. El problema que tiene Rosario con el narcotráfico, con el consumo, porque si tenemos estos niveles de violencia ligada al narcotráfico es porque tenemos un alto nivel de consumo. El problema es la violencia ligada al consumo. En Buenos Aires, en Córdoba, se consume droga igual que en Rosario. El gran problema es que en Rosario se mata por esa droga, por sobre otros niveles o parámetros en los que hemos visto en la historia reciente. Tenemos 4 ejes en los que nos vamos a basar hoy como grandes agrupadores de la violencia de este año 2022. Y el primero es, por supuesto, la disputa de bandas. Hay una estadística oficial que sirve a veces como foto para diagnosticar o proyectar políticas públicas para tratar de justamente que no ocurran esto que está ocurriendo ahora. 7 de cada 10 muertes, 7 de cada 10 homicidios en lo que va de este año en el departamento de Rosario son por disputas de bandas. No lo digo yo, lo dicen específicamente las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad. El 70%. El 70%. De los homicidios tiene algún tipo de vinculación con el narcotráfico. Sí, y detrás de esta cifra, escalofriante por supuesto, tenés varios componentes que hacen al número. Tenés por un lado una falta de policía en la calle, algo que vemos por supuesto y un montón, algo que vemos en el reclamo vecino, sin lugar a dudas. También tenemos, producto de la falta de policías, un aprovechamiento en la calle de las propias bandas que hoy están muy fragmentadas. Si bien nosotros siempre hablamos de los monos alvarados como grandes estructuras, vos tenés hoy una gran cantidad de células que integran estas grandes estructuras que tienen a sus principales líderes presos.
Y acá viene otro de los componentes, que es el componente carcelario, la connivencia del Estado, la connivencia del servicio penitenciario, que tantas veces hemos apuntado. Pero también tenés lo que decíamos recién, el aumento del consumo de droga. En Rosario se consume mucha droga. Para entender un fenómeno, y lo pongo en números como lo estamos haciendo hoy con el tema homicidios, una banda de Venado Tuerto que trafica droga, marihuana específicamente en Rosario, en muy pocos barrios de esta ciudad, trafica 500 kilos de marihuana. Me refiero a la banda de Novelino, una banda de Venado Tuerto. 500 kilos de marihuana, una banda chica con incidencia en Rosario, para entender el fenómeno del consumo que tenemos hoy. Ni hablar de la cocaína, ni hablar de las drogas de diseños y otros, por supuesto, componentes que hacen al consumo de estupefacientes. ¿Qué diferencia tiene el narcotráfico de este año a diferencia de otros? Y vamos con este eje seguramente después a repetirlo en el cuarto. Tiene que ver con una rotura de códigos. Este año, sacando estadísticamente, el 54% de las víctimas de los homicidios son menores de 29 años. Una franja muy joven. Y dentro de esto que estoy señalando, el 4% tenían entre 0 y 4 años. Estamos hablando de bebés, de nenes, claro. Exactamente. De 0 a 14, perdón. A 14 años. Estamos hablando de adolescentes, de nenes, de bebés. Algunos de ellos acribillados en medio de un ataque contra toda su familia. Y hemos tenido este año. En el caso del crimen de la fiesta, del casamiento de un narco, el primero, o el posterior a la boda, directamente no es que han quedado los niños en el medio y entonces, no, fueron a matar a los padres y estaba el bebé y mataron también a la criatura. Y la rotura de código que hoy tienen las bandas, la particularidad de este año es que años antes, los investigadores me comentaban, había un código que era: no se tocaban mujeres, no se tocaban bebés ni nenes en los ajustes entre las dos bandas. Hoy eso está completamente desintegrado. Lo vemos en el triple crimen de Ibarlucea, en el triple crimen por error. Tuvimos un triple crimen equivocado por parte de los sicarios, es un triple crimen que ocurrió en mayo en Tablada. Es decir, tenés en todos estos componentes víctimas que quedan producto de esta violencia que estamos a esa rotura de códigos también se le puede decir un gran desapego a la vida. Sí, sin lugar a dudas. Menores, preadolescentes, gente mayor que no tiene nada que ver, pero por simple hecho de ser la abuela la matan. Claro, creo que también tiene que ver con el consumo, lo que hace el consumo también a la hora de los delincuentes. O sea, no es lo mismo una persona que ha atravesado su vida consumiendo y llega a los 16, 17 años y ha atravesado años de consumo a los 20 con un arma. Una persona que consume con un arma, es imposible que esa persona tome nota de qué tiene alrededor. Sí, antes hablábamos de los componentes de toda esta cadena enorme que cada parte hace a lo que llegamos hoy, a la violencia que tenemos hoy. Y uno que apuntase que es el consumo. Decime qué política hoy hay con las personas que tienen problemas o el consumo problemático de estupefacientes. Prácticamente no existe. Digo, cuando empezamos a ver la ausencia del Estado en cada uno de estos eslabones que nosotros estamos contando, es más fácil comprender por qué llegamos a esta foto que tenemos hoy, que es los 264 homicidios dolosos. Pero en todo esto que recién apuntás, Juan Pedro, también, con respecto a esta pérdida de valores, esta pérdida de respeto, esta desmesura en el disparar sin importar quién queda en el medio de las balas, entramos al segundo eje, y el segundo eje son todas estas víctimas señaladas recién Analía también, que más, si se quiere, recordamos y que más mediáticas han sido sus casos. Estamos hablando del doble crimen de Claudia Del Devio y Virginia Ferreira, Graciela Carrizo, Josefa Retamoso. Podemos entrar en un montón de nombres y apellidos porque lamentablemente este año también una de las características es que hay un margen enorme de víctimas de homicidios dolosos por estar simplemente en el lugar y en el momento equivocado. En el caso de Del Devio y Virginia Ferreira, por ir a tomar un colectivo. Por eso nosotros la semana pasada dialogábamos sobre empezar a rediscutir, de forma incómoda también, el concepto de inseguridad en Rosario. Porque inseguridad no es únicamente que te roben, lo es, por supuesto, pero también es que no puedas ir a tomar un colectivo porque te pueden pegar un tiro en la cabeza, como le pasó a Virginia. O comer en una parrilla de Pellegrini. También, como en el caso, sin lugar a dudas. Por eso digo, empezar a definir distintos conceptos sobre la base en la que estamos hoy parados. Otra de las cuestiones que es importante para entender el fenómeno de hoy, la inseguridad y de la violencia, porque están obviamente aparejados, es el tercer eje de los homicidios en ocasión de robo. Recién veíamos a la hija de Patricio Gijena, este hombre del taller de Barrio Ascuénaga, que fue asesinado por una batería y le pegaron un palazo en la cabeza. 82 años. Tenemos el caso de Omar Fernández, de un tiro en la cabeza en Vietnam y Porredón para robarle el auto. Tenemos hace una semana un caso en Galvez y Liniers, una persona a la que hicieron robar el auto y le dieron un disparo en el abdomen. Todas estas circunstancias también pueden verse
por lo anterior que acabo de señalar. Falta de policía en la calle, que no es el único factor para solucionar este problema, pero sí puede hacer prevención en este momento o en este sistema. Estamos viendo que este año, por ejemplo, hemos tenido causas con la la División de Balística de la Agencia de Investigación Criminal prácticamente intervenida, porque los propios policías, por lo menos hay un imputado, robaban armas secuestradas en procedimientos. Tenés una pareja del Comando Radioeléctrico que está imputada específicamente por tarifar, liberar la zona a cambio de 50.000 pesos. ¿Y eso se traduce en qué? Se traduce en que después te puedan robar en la calle, se traduce en que después puedan disparar contra una casa y matar a una persona. La policía hoy, una parte de la policía, es parte de esta foto que nosotros estamos contando también. Con respecto a eso que decís, en algún momento nosotros pensamos, bueno, la llegada de Gendarmería, que alguna vez había llegado Gendarmería y había al menos la presencia del uniforme en la calle, la presencia del Estado en alguna de sus tantas maneras que tiene el Estado, había al menos, no sé si ordenado, amedrentado, calmado, pero habían cambiado algunas cosas. Hoy no llegó, o no llegó de la manera que se esperaba, o no estuvo en los planes, o no, pero algo falló porque te hablan de la llegada de Gendarmería, pero no se nota en absoluto. Es un buen punto porque te muestras dos cosas a la vez. Por un lado, que posar únicamente la expectativa de la prevención o el combate al delito en una fuerza federal es aceptar en cierta forma que la fuerza de seguridad provincial no puede sola. Eso por un lado. Y por el otro es también entender como parte de esta imagen que estamos nosotros hoy mostrando, de que el comando unificado que tienen en una mesa con personas que muestran dónde están los barrios más calientes, más peligrosos, que lo contábamos la semana pasada, son los mismos barrios de hace más de 10 años, y sigue existiendo en Ludueña, en Empalme, en Barrio Moderno, Triángulo, Villa Banana, Villa Manolita, podemos ir contando, homicidios y balaceras, extorsiones y usurpaciones. Es decir, vos tenés hoy un desamparo que puede sentir del otro lado la gente por parte, de un lado, de la inseguridad y la falta de respuesta, más las ausencias propias de distintos resortes del Estado. Sí. Y en todo este marco, vos tenés hoy, en esta situación de, porque si bien hacemos foco en el homicidio, tenemos una situación de inseguridad tremenda en Rosario, donde cada uno de los que estamos acá en la mesa podemos dar cuenta de que hoy salimos a la granjita o con el billete solo o con el celular, porque ya prevés que te pueden robar. Entonces, sí, toda esa circunstancia hace hoy a lo que estamos viendo como foto. El cuarto eje es qué límite corrieron este año. Antes dije una rotura de códigos, pero el cuarto eje tal vez es importante también entenderlo porque hay un cambio de comportamiento entre las bandas. ¿Cuál es este? Este año hemos tenido carteles a fiscales en edificios públicos. Carteles en los que, para mí esta es la gran novedad del año, escrachan a sus rivales territoriales. Eso no había ocurrido antes en Rosario. Que públicamente yo, rival tuyo, pongo tu nombre en un edificio público para que, de alguna forma, exponerte que vos vendés drogas en mi territorio. Eso no había ocurrido, ocurrió ahora. Cartel amenazante o intimidatorio hacia los periodistas. ¿Sí? ¿Eso de qué deriva? Carteles a fiscales, a periodistas. ¿Por qué es esa situación? Vos sabés que hay hoy hay una situación con que los narcos de esta generación no se sienten delincuentes, no se ven delincuentes. De hecho, personifican el fracaso criminal, su detención, su condena eventual, en quien cuenta la crónica o en el fiscal que los investiga. Sí. Y esto se está viendo cada vez más de forma reiterada. Para poner un poco más de claridad lo que estás diciendo, que está perfecto, porque lo que estás diciendo es que los delincuentes no son conscientes que lo que están haciendo es un delito, que lo que están haciendo es delinquir y no está bien. Por eso decimos que lo que se ha perdido es esa escala de valores que define lo que está bien y lo que está mal. Hay una generación, y esto es consecuencia de muchos años, el Estado ha generado las condiciones sociales propicias para que el narcotráfico avanzara. Hay una generación, como decís, que ha perdido los valores y está muy difuso para ellos saber que robar está mal, que matar es un delito grave y que pueden ir presos. Entonces se la agarran con el fiscal, se la agarran con la policía, se la agarran con los periodistas. Y en ese territorio entra también una cuestión social económica de que hay adolescentes, que es otro de los grandes factores de este año, adolescentes muertos, pero adolescentes que gatillan, adolescentes que venden,
adolescentes que extorsionan. Que acceden a las armas fácilmente. Y no es que son mayor cantidad los adolescentes que los mayores de edad, pero estamos viendo un mayor nivel de incidencia. Por eso yo hago un apartado, la gente se enoja porque cuando muere un delincuente o cuando muere hace poco un chico de 14, de 13 años que había matado a la chica de 26, ¿se acuerdan? La chica de 26 le había dicho, la chica de 26, no vengas a tirar que tengo a mi hijo, fue y la mató. Yo hago un apartado especial porque no podemos cargar... Bueno, no te quiero, porque lo que acabas de decir es importante. Zacarías, Sharif Azum, el presunto autor de ese asesinato, digo presunto porque nunca lo pudieron condenar, porque era no punible en ese momento, ¿cómo terminó? Lo terminaron matando de 10 tiros con un papel en uno de sus bolsillos que decía tiratiros menor. ¿Qué quiere decir esto? La calle o las bandas acomodan lo que el Estado no puede acomodar en la calle. Y no podés decir que se te escapa un chico de 14 años. Porque a los 14 años uno no está preparado absolutamente para nada. Obviamente que era el culpable y él había eliminado. Y decir que lo mataron porque tal vez seguía matando gente. ¿Qué es lo que se te ocurre pensar? Lo que la gente decía, pero no podemos pensar que un chico de 14 años estaba preparado para poder decidir. Hemos dejado todo, el chico que tenía madre preso, padre preso, estaba solo en la calle, Lo tomó una banda, le dio un arma, entonces faltan cosas. También hablamos con un juez federal que dijo que el 30% de lo que las bandas, de la comercialización de las bandas, es la marihuana. ¿Es así que el 30% de la ganancia que tienen las bandas es la marihuana? Un juez federal lo dijo. Sí, lo dijo el camarista Aníbal Pineda. Si mal no recuerdo, lo que mayor rentabilidad generalmente le da a una banda son la cocaína. Porque hablaste también de hoy de la marihuana. Es la cocaína también. La marihuana es hoy una droga que tiene un consumo más recreativo que el que puede tener la cocaína, que tiene una incidencia un poco más directa y más nociva en la salud, pero sí, la marihuana no es hoy, que también es otra de las cuestiones importantes. Hoy la droga, para algunas bandas, es el principal factor económico de subsistencia, pero también lo son un delito que lamentablemente ha tenido un pico del 2020 en adelante, que es la extorsión. Hoy la extorsión es una moneda recaudatoria muy fácil para ellos, y no sé si es mayor o menor el caudal, el volumen o el flujo de dinero, pero tiene una lista económica allí las bandas que antes no tenían y que te acarrea un problema de seguridad pública. Y para que las extorsiones ocurran, tienen que haber generalmente un preso con un teléfono en la cárcel, es decir, una persona que mira para el costado dentro de la cárcel, alguien que le alcanza dentro de las visitas un teléfono, ya sea de la forma que nosotros vimos en la unidad 3, de forma muy curiosa, o entrando el propio guardia cárcel, como ha ocurrido también en la cárcel de Piñero. Es decir, siempre vas a ver que dentro de un delito hay una connivencia y una negligencia, pero siempre bajo una mirada estatal. Por eso este informe, esta forma también de contar un problema grave dentro de un todo, es para que de una vez, porque estamos a punto de entrar a elecciones, se pongan a mirar cuál es realmente el problema en lugar de estar en Twitter o en las redes sociales. Y dentro de esta situación social que mencionabas, Juan Pedro, para mí es igual de importante que lo que acabas de decir vos, que los adolescentes hoy ven como un factor económico de empleo. Ir a balear, ir a matar. ¿Qué pasó que el Estado no les da también una oportunidad para que pueda esa persona no verlo como tentación o como una fuente laboral, entre comillas? Porque no saben que el camino, una vez que entran en el camino de la delincuencia, es un camino oscuro y que siempre terminan mal, o presos o muertos. Agus, recién hablabas de las extorsiones. De las extorsiones siguen las usurpaciones, que es otro delito que ha aumentado enormemente en los últimos años, y las balaceras, otro de los delitos que también aumentó, y posteriormente las muertes en esas balaceras. Fíjate cómo está todo conectado. Sí, este año yo vi muchas veces en redes sociales en los últimos años el famoso se matan entre ellos. Eso no existe. En Rosario no existe. Y tenés lamentablemente un montón de ejemplos para decir que no es una pelea entre delincuentes, no es simplemente una pelea entre bandas. A veces en esas disputas territoriales que son, repito, por dinero generalmente, que alguien lo lava también, hay víctimas que están en el lugar y en el momento equivocado. Una nena lavando los platos. Una Cristiana Espósito. Una nena lavando los platos de 14, 15 años. Vamos redondeando y terminamos. Vos te cortamos en una parte que vos expresabas también de esta diferencia de lo que era la vida delictiva con el pájaro cantero, cuando había un pájaro cantero, un pollo basi, unos, dos, y el resto se encolumnaban detrás. Pues todos quieren ser el pájaro cantero y todos quieren ese tipo de popularidad y de pelea entre bandas y por eso se matan entre ellos. Hay una atomización mucho más grande de la que había antes. Hoy los monos, antes hablábamos de los monos como una estructura con un líder, lugartenientes y mandos medios y bajos. Hoy tenés a los monos con células.
bandas que le ofrecen mano de obra, que le pagan por territorio, es decir, subbandas. Y esas subbandas no conocen todos a Guille Cantero, siendo un ejemplo, porque Guille Cantero puede ser cualquier otro jefe. Lo que quiero decir, hoy se atomizó tanto que cualquiera puede tener 2 o 3 personas que pasan a cobrarle el dinero de una extorsión a un negocio en nombre de, y por cobrar en nombre de, le deja un canon a esa persona que hace mención. En Rosario, el fenómeno delictivo, el fenómeno de la violencia, está mucho más allá, por más que sea factor principal, del narcotráfico. Y es específicamente de que cualquier banda hoy puede interpretar de que puede hacer lo que quiera, y en el momento en el que quiera. Valieron tribunales federales a pie, chicos, este año. Valieron la cárcel de mujeres, el Order, la Oficina de Asuntos Penitenciarios, le mojan constantemente la oreja. A cualquiera, a la municipalidad le pintaron todo el Palacio Basaldo. Pareciera, por eso digo, pareciera que cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y para cerrar, no es un dato menor, vos recién hablabas al principio del narcotráfico desde el punto de vista del consumo de drogas. Ahora bien, en Rosario se da el fenómeno de la distribución de drogas para el resto del país, una cuestión geográfica. Para ellos está perfectamente ubicada, en la línea del centro del país, con acceso al río, la hidrovía, la ruta 11, la ruta 34 que viene del norte, con las avionetas que pasan al país desde otros países, ante la ausencia de controles también del Estado Nacional, y llega a Rosario para después ser distribuido al país y al mundo, ¿sí? El fenómeno de la distribución también es súper importante en todo esto. La distribución de la droga es el principal. Hoy es el principal. Argentina no es un país productor. Hay algunos casos muy escuetos o chicos en Rosario. El Delfín Zacarías es uno de ellos. De grandes cocinas de droga en Rosario. Obvio que existe la droga y a veces se les tira principalmente, sobre todo a la cocaína. El colombiano detenido en Abu Dhabi para vender drogas en Qatar, ¿no? En el Mundial de Qatar. ¿Y cuál es la pata local de esa banda? El problema es ese también, chicos. Tenemos una justicia federal que, ante el argumento de que no hay recursos, generalmente no se mueve. Y las bandas caen por la justicia provincial. Sobrados casos, Alvarado, Los Monos, Los Funes, Los Caminos. La justicia federal generalmente actúa sobre ya la persona detenida. Por la justicia provincial. O ustedes conocen una banda grande que haya caído primero por la justicia federal. Eso también habla de la falta de recursos por un lado, la quietud también que hay por el otro. Y cómo también muchas veces la justicia federal se ha preocupado por perseguir a uno que tiene, por ejemplo, no sé, marihuana para consumo personal, en lugar de ir a quien provee al kiosco donde fue a comprar. Entonces, digamos, siempre si la política es recaer sobre el pobre que compra, digo pobre entre comillas, digo por una cuestión de infortunio para la persona, bueno, vamos a seguir siempre, no vamos a resolver nunca el problema. La droga que encontraron en Palme Graneros, que era propiedad de este colombiano que se reunió en el country de Funes Aguadas, específicamente para la logística narco, para sacar la droga del puerto de Rosario para Abu Dhabi. Esta persona, digo, ¿de dónde trajo la droga en Palme Graneros? ¿Cómo llegó? ¿Cuántos radares tenemos en el norte del país para detectar los bombardeos de droga que caen en esa zona? Hay un montón de circunstancias que le son de competencia nacional, que son de competencia provincial y muchas también de competencia municipal. Ahora, todos siempre se amparan en la responsabilidad del tercero. Y en el medio tenés 264 hoy personas que integran una lista negra, que ya la integraron en el 2013 y que si siguen en este nivel de verborragia, pero cero acción, porque lamentablemente es eso, vamos a seguir engrosando la lista sin ningún tipo de problema. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mira, vamos a ver los números, antes de ir a Sergio, de los últimos 10 años en la ciudad de Rosario. Los últimos 10, desde el 2013 hasta el 2022. Fíjate, si los tenemos en pantalla, el 2013, mirá, 2013, 264 muertos. Era hasta hoy el récord, 2013. 2014... 254. Estos son números del Ministerio Público de la Acusación, son números oficiales, datos. 2015, 234 muertos. Después hubo descenso de homicidios en la ciudad de Rosario. A partir del 2020, pandemia, empezó a aumentar nuevamente. 213, 242, 264. Hasta hoy, 2022, y estamos... Es decir, en 9 años tenés 2.190 víctimas de homicidio. Bueno, claro, exactamente, es brutal. Pero de los últimos 10 años que mostramos recién,
hay 10 años que mostramos. Los 6 años más violentos en la historia de Rosario, que nos acabamos de mostrar, tienen algo en común. Y quizás algunos digan, es una mirada un poco reducida, y puede ser cierto, pero también tiene que ver con todo esto, y no deja de ser un dato, y no es una opinión, es un dato para tener en cuenta. De los 10 años más violentos, 6 a nivel nacional gobernaba el mismo signo político, que es el kirchnerismo. O no han podido, o no han sabido. Es un dato, no es una opinión. Obviamente hay responsabilidades compartidas, por supuesto que hay responsabilidades compartidas, pero hablando de el narcotráfico, delito federal, con todas las consecuencias que acabamos de ver, es un dato a tener en cuenta, para que no sean los distraídos. Pero es una responsabilidad compartida. No deja de ser un dato, no es una opinión. Claro. De los 6 años más violentos de la historia, los 6 a nivel nacional, el mismo signo político. Bueno, hay más, lo vamos a sumar a Sergio también con el tema. Sergio. Analía, Juan Pedro Agustín, los números, ¿por qué estamos hablando hoy? Precisamente con esa escala. Llegamos a la misma cifra en el mes de noviembre de la totalidad de crímenes ocurridos en el año 2013, que fue el año con más muertes en la historia de la provincia de Santa Fe. Un mes antes ya llegamos a ese número. ¿Qué quiere decir? Hemos retrocedido 9 años atrás. Y sí, efectivamente, si vos comparás y ponés quién gobernaba en ese momento, seguramente harás una interpretación política a partir de los datos. La cantidad de muertes es una estadística que revela el estado de inseguridad, el estado en el que estamos, pero no es la única, ¿sí? Y tampoco tenemos que tener que caer en la trampa que nos quieren llevar quienes hacen un análisis directamente proyectado de los números sobre las administraciones. Porque acá todo el mundo tiene su responsabilidad. Estos números, más altos, más bajos, son personas que murieron, víctimas inocentes o integrantes de bandas. Y si realmente hoy la clase política quiere salir de esta estadística de los 264 crímenes en 11 meses en la ciudad de Rosario, hay que tener en cuenta al menos qué es lo que se hizo en otro lado, como para copiar, como para observar de qué manera pudieron controlar el avance de bandas narcocriminales y números muchos más altos en cantidad de muertos. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan? Decisión política. Decisión política. Si no hay una decisión de parte de nuestros representantes de que efectivamente esto se tiene que terminar, no vamos a avanzar. Decisión política que no va en un eslogan, Y acá quieren que lo metamos, los mencionamos, no hay ningún problema, ¿sí? De la orden y paz que había prometido el gobernador a un gobierno nacional que no mueve. ¿Alguien recuerda algún operativo de droga hecho este año? ¿Alguien recuerda que la vicepresidenta se ocupó de la seguridad del conurbano? De Rosario nunca habló. ¿Alguien recuerda, los que hoy están aspirando a ser gobernador, cómo retiraron las comisarías de los barrios? Veremos qué dice la gente cuando tengan que votar, si tiene razón el intendente que necesita la policía para combatir la inseguridad en una ciudad como la de Rosario. Decisión política. Coordinación de los diferentes estamentos estatales, ya sea del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, pero al mismo tiempo de los 3 poderes de Estado que existen en una república como la Argentina. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Son también responsables en la órbita federal o en la órbita provincial. Por otro lado, un abordaje multidisciplinario. Acá no se trata de poner más gendarmes en la calle, no se trata de un abordaje de seguridad, ¿sí? Esto no se soluciona con más mano dura. Si vos no aplicás
el rigor, pero al mismo tiempo no haces un abordaje social, si no recuperás la presencia del Estado en los barrios más calientes, si no hay una medida pura y exclusivamente que vaya acompañando seguridad social, educativo, infraestructura, servicios, transporte, es imposible meterte en determinados territorios. Acá lo que se requiere, porque no hay que confundirse, no hay que tener la misma lógica de la mirada que tienen los políticos de turno, que claro, yo hice mejor las cosas que el otro, yo tenía menos muertos que el otro, yo tengo la decisión que no tuvo el otro. Tenemos que salir de esa lógica, porque si no, no avanzamos, vamos y venimos, subimos y bajamos. Acá lo que se requiere es de un acuerdo político, de un consenso político, un verdadero consenso. No buscar voluntades, buscar firmas y levantar todos la mano en un proyecto. Eso es consenso a corto plazo. El verdadero consenso es que Juntos por el Cambio, el peronismo, las fuerzas de centro izquierda se tienen que poner sobre la mesa y tienen que, de alguna vez por todas, decir, bueno, a ver, esto no va más. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en 10 medidas vinculadas con la seguridad a hacer y ejecutar de acá a 10 años. Si no hay ese tipo de acuerdo, definitivamente no vamos a salir y va a venir otro gobierno y le va a echar la culpa a este, ¿sí? Y va a decir, yo tenía menos muertos y tengo esta salida. Y vamos a seguir igual, vamos a seguir con las cifras. Señoras, señores, si no hay un acuerdo político, si no hay un consenso en materia de seguridad, Rosario va a seguir teniendo los años más violentos de su historia. Gracias, Sergio. Ojalá el Estado alguna vez pueda despegarse de los signos políticos y se despeguen las muertes de signos políticos y alguien haga, el que tome el Estado. El Estado es de todos nosotros, es de todos, de los que votaron a unos y de los que votaron a otros. Ojalá se pueda hacer algo para que no maten, no a números, que no maten a personas como las que presentamos acá todos los días. Y mientras tanto, y lamentablemente, somos contemporáneos a los años más violentos de la historia de Rosario. Hay más en Denuncia 14.